Hola, bienvenidos al tutorial recorrido del nervio mediano, cubital y radial. Somos el equipo conformado por María Fernanda Alonso Durán, Mauricio Chávez Boeta y Juan Marcos Vidal Pérez. El plexo braquial es un grupo de nervios que van desde la parte inferior del cuello a través del área superior del hombro. Estos nervios proporcionan movimiento y sensibilidad al hombro, brazo, antebrazo y mano. Las raíces de C5, C6, C7, C8 y T1 emergen de los forámenes intervertebrales y la unión de sus ramas anteriores conforman el plexo braquial. Estas ramas se comunican en la parte inferior del cuello, dando origen a tres troncos. El superior, que está conformado por C5 y C6, el medio, conformado por C7, e inferior, conformado por C8 y T1. Estos troncos a su vez se dividirán en tres fascículos. Tronco superior y medio forman el fascículo lateral. Tronco inferior forma el fascículo medial y las divisiones posteriores forman el fascículo posterior. El fascículo lateral dará origen al nervio mediano y al músculo cutáneo. El fascículo posterior dará origen al nervio radial y axilar, y el fascículo medial dará origen al nervio cubital y a la raíz medial del nervio mediano. El nervio mediano tiene su origen en las raíces lateral y medial de los respectivos fascículos. Este desciende en el paquete neurovascular medial del brazo. A nivel del tercio distal del brazo, el nervio se ubica más lateral para cruzar por la fosa coronoidea. En esta, inerva los músculos pronador redondo, flexor radial del carpo, palmar largo y flexor superficial de los dedos. Al salir de esta fosa, el nervio mediano pasa entre las dos cabezas del pronador redondo hacia un plano más profundo. En el tercio proximal del antebrazo, el nervio da origen al nervio interóseo anterior, el cual brinda inervación motora al pronador cuadrado, flexor largo del pulgar y flexor profundo del segundo y tercer dedo. En el tercio medio del antebrazo, el nervio se ubica entre el músculo flexor profundo y superficial de los dedos. Antes de llegar a la muñeca, transcurre al extremo tendinoso del flexor superficial de los dedos, para luego pasar entre los tendones del palmar largo y flexor profundo del carpo. En la mano, el mediano penetra a través del túnel del carpo, en donde se dividen sus ramas terminales externa o radial, intermedia o central y medial o ulnar. La rama externa inerva los músculos de la región tenar y al primer lumbrical, y su inervación sensorial es a la superficie palmar de las falanges proximal y distal, a la superficie dorsal de la falange distal del pulgar y a la superficie lateral del segundo dedo. La rama digital palmar intermedia inerva al segundo lumbrical y la sensorial a la superficie palmar de las tres falanges y de las falanges distales del segundo y tercer dedo. En cada espacio interdigital se encuentran el nervio digital palmar, la arteria digital y el tendón del respectivo músculo lumbrical. Aquí el nervio se desplaza distalmente a través de la superficie anterolateral de la vaina fibrosa del tendón flexor profundo de los dedos. Las ramas terminales del nervio mediano inervan las cápsulas de las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas. El nervio cubital es un nervio voluminoso cuyas fibras dependen de las raíces de C7, C8 y T1 del plexo braquial, formado por la rama terminal del fascículo medial del plexo braquial. En la primera parte de su trayecto se ubica por detrás de la arteria y la vena axilar. En su recorrido por el brazo pasa por delante del músculo tríceps, medial a la arteria braquial y lateral al paquete neurovascular medial del brazo. Posteriormente desciende superficialmente a través del surco delimitado por el músculo coracobraquial y la cabeza larga del bíceps braquial. En el tercio medio del brazo, el nervio cubital pasa a través del tabique intermuscular, posicionándose por delante de la cabeza medial de tríceps. A nivel del tercio inferior del brazo, se dirige posterior hasta llegar al espacio entre el epicóndilo medial y el olecranon, para ubicarse en el surco del nervio cubital, por detrás del epicóndilo medial. En este sitio, el nervio se encuentra superficial y por ello se puede palpar con facilidad, siendo en este sitio donde es más vulnerable a sufrir lesiones. A nivel del antebrazo, transcurre entre los orígenes del flexor cubital del carpo y el flexor profundo de los dedos, descendiendo hasta la muñeca. Proximal a la muñeca, el nervio y la arteria cubital emergen debajo del tendón, flexor cubital del carpo y penetran en la mano, superficialmente con respecto al retináculo flexor, atravesando el canal cubital del carpo o túnel de Guyon, formado por el pisiforme y el gancho del ganchoso. Una vez que emerge del canal, se divide en una rama profunda y otra superficial. La rama profunda inerva los músculos de la eminencia hipotenar
los lumbricales 3 y 4, interosas palmares y dorsales, y aductor del pulgar. La rama superficial proporciona inervación motora al palmar corto y sensitiva a través de dos nervios, el digital palmar propio que inerva la superficie medial del quinto dedo y el nervio digital palmar común para los dedos cuarto y quinto. El nervio radial es la rama más larga del fascículo posterior, que se ubica por detrás de la arteria axilar sobre los músculos subescapular, redondo mayor, dorsal ancho, donde dan origen al nervio cutáneo. Y una rama motora de la cabeza larga del tríceps, acompañando a la arteria braquial profunda. Asimismo, inerva la articulación del codo. El nervio emite una rama más gruesa que inerva los músculos braquial. Estos son braquial radial, extensor radial largo del carpo y ocasionalmente al extensor radial corto del carpo. Después, el nervio desciende por delante del epicóndilo humeral y la cápsula articular del codo, situándose en el surco entre el braquial y el músculo supinador y braquial radial, que a su vez esto se divide en dos, y la rama superficial desciende a lo largo de la cara anterior lateral del antebrazo junto a la rama radial y el profundo junto al braquial radial, para luego pasar sobre los músculos supinador, pronador redondo, flexor superficial de los dedos. La rama profunda continúa en la cara lateral del rayo e inerva los músculos braquial radial y extensor radial del carpo, que emite dos ramas más, donde se van al dorso del antebrazo. En este punto, el nervio suele llamarse nervio interoseo posterior. El nervio se ubica entre los músculos extensores superficiales y profundos del antebrazo, donde emiten ramas al músculo extensor común de los dedos, extensor propio del quinto dedo y flexor del meñique. Para finalizar, este es nuestro tutorial de la inervación que existe en el miembro superior para el tratamiento de las diversas patologías. Agradecemos que nos hayan escuchado y se hayan tomado su tiempo para dar una leída y poder apoyar en todo su tratamiento, poder guiar a un buen tratamiento de las diversas patologías o afecciones que pueden surgir. Gracias.